Bendiciones para todos, ¿cómo están? Saludo a los hermanos que están a la distancia en las diferentes latitudes del mundo, escuchando a través de Conexión Vital Radio. Es un enorme placer para mí y además un privilegio poder en este día poder enseñar un poco la Escritura. Espero en Dios que sea un tiempo de bendición. Señor, te damos gracias. Ahora que se va a exponer tu palabra, te pedimos que tú vengas a obrar, Señor eterno, en nuestra vida, en nuestro ser. Es tu palabra, Señor, no es la nuestra. Esa que es viva, que es eficaz, esa que no regresa a ti vacía, Señor. Permite que nuestros corazones estén dispuestos y que podamos, Señor, salir de acá, Señor, bendecidos en el nombre de Yeshua. Amén. Yo creo que es de vital importancia toda la Escritura, pero hay un texto en especial que a mí me gusta y quiero usarlo a manera de introducción. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, voy a leer esta versión que tengo acá, que es me gusta cómo dice, que es la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. El apóstol Pablo escribe este texto y yo creo que es relevante para la comunidad del Señor en este tiempo. Decir que nosotros tenemos la posibilidad por mandato de Dios, de no abrazar, de no familiarizarnos, de no amalgamarnos con lo que la gente vive normalmente en su cotidianidad. Es decir, el texto nos está diciendo que nosotros tenemos una manera de ver las cosas de una forma diferente, y es a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y yo creo que nosotros, no sé, pero me ha pasado muchas veces, y es que nosotros no sabemos la Escritura. Es un versículo muy conocido, de hecho, pero tenemos el problema en pasar del saber al poder vivir lo que nosotros leemos a través de esta Escritura. Y es que nuestra mente muchas veces es fluctuante. Un día creemos, otro día no creemos. Un día queremos atropellar todo lo que se venga porque vamos de la mano de Dios, y al otro día a veces nos sentimos derrotados por todo lo que nos rodea. Y a veces nuestra vida tiene la tendencia a ser fluctuante como las olas del mar, que vamos y venimos. Y el texto nos dice que a través de la renovación de nuestra mente es como nosotros, sigue diciendo el versículo, dice: a través de esta manera podemos saber qué es lo que Dios quiere decir, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto y agradable. Es decir, hay una trilogía que Dios tiene a través de este pasaje, y es conocer la buena voluntad de Dios, dice otra versión, que es agradable y que es perfecta. Pero eso solamente podemos llegarlo a conocer y a saber a través de la renovación de nuestra mente. Y muchas veces nuestra mente no se renueva, sino que está anclada a cosas del pasado. El apóstol Pablo decía: una cosa yo hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Y a veces nosotros tenemos cosas que aprendimos hace 20 años y creemos que eso es todo lo que nosotros podemos aprender en la vida, ¿no? Yo aprendí hace 20 años que fulano me enseñó. Y yo creo que Dios hoy en este tiempo quiere seguir revelándose a nuestra vida, dándonos a conocer cosas nuevas de la Escritura, no una nueva revelación, sino cosas que ya fueron reveladas pero que nosotros aún no las sabemos. Y a través de la renovación de nuestra mente es que nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere mostrarnos ahora, en este tiempo. No voy a predicar este pasaje, simplemente quería usarlo a manera de introducción para hablar de un texto más específico en esta hora. Yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de Nehemías. Vamos a ver de alguna manera de una manera superficial, de una manera panorámica y general, el libro de Nehemías. Me parece interesante todo lo que uno puede, por supuesto, aprender aquí, muchas enseñanzas, mucho valor espiritual que podemos encontrar, pero quiero hacerle como un repaso del versículo 1 hasta el último versículo. ¿Me avisa cuando esté ahí? Nehemías capítulo 1. 1. ¿Ya estamos ahí? Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislet, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron:
El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo 4 nos va a decir: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante de ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Quiero que nos detengamos por ahí para denotar algunas cosas que el texto nos está diciendo. Lo primero que el pasaje nos va a decir es que Nehemías no está en Jerusalén. Algunos estudiosos dicen que estaba a 1.300 kilómetros de Jerusalén. Y vinieron personas de allá y él les preguntó: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está eso por allá? Y le dijeron: no, todo está destruido, derribado, los que quedaron de la cautividad están siendo en gran manera, están en oprobio. Y uno se da cuenta que Nehemías esta situación lo va a tocar de una manera impresionante. Pero lo que yo puedo ver y aprender de este primer pasaje es que Nehemías es un hombre que es el copero del rey. Y ser copero del rey tenía sus beneficios. Ser copero del rey no era cualquier posición. Tenía, digamos, la manera de estar cerca todo el tiempo al rey, de probar sus alimentos, de servirle el vino. Y esto le daba cierto prestigio delante del pueblo. Pero Nehemías, cuando pregunta cómo está la gente, sus coterráneos, y le dan esta mala información, esto va a tocar la vida de Nehemías. Y Nehemías pudo haber dicho: bueno, gracias a Dios, ellos están en la frente, pero yo estoy aquí tan lejos, tranquilo, en un cargo de posición. Pero no fue lo que ocurrió con la vida de este hombre. Dice que él al enterarse de esto se puso a llorar y se puso a orar delante de Dios. Y yo puedo ver ahí que nosotros muchas veces somos de alguna manera indiferentes a la situación que mucha gente vive porque nosotros no lo estamos viviendo. Pero esto no fue lo que Nehemías pudo hacer en su tiempo. Nehemías tuvo la capacidad de poder entender que ese pueblo hacía parte de él, que allí estaban fundadas sus raíces, y sufrió en gran manera, aunque no estaba en carne propia, sufriendo lo propio que el pueblo estaba sufriendo. Él se sintió triste. Y yo cuando leía y estudiaba un poco esto, yo me preguntaba si nosotros realmente podemos llegar a ese nivel. A veces uno no sabe si la gente que uno tiene sentada al lado tiene necesidades enormes, y uno está centrado y metido en el mundo que nos rodea, en mis problemas, en mis necesidades, en lo que yo necesito. Y a veces a veces nos damos o no nos damos cuenta, pero lo cierto es que hay gente que tiene necesidades que nosotros podríamos hacer algo para ayudar. Pero Nehemías va a orar delante de Dios y va a hacer cierta declaración. Yo creo que esto nos deja ver a nosotros que hay tendencias que pasan por comunidades y de pronto algunas demoran cierto tiempo y desaparecen, después regresan. Pero si hay algo que nunca puede desaparecer del pueblo de Dios y de un hombre o una mujer de Dios, es la oración. La oración tiene que ser, es una de las columnas de la comunidad. La oración es una de las cosas que hace permanecer la fe viva, y no solamente eso, sino que puede llegar a tocar el corazón de Dios también. Y a veces uno cuando tiene problemas, uno va donde gente que ore por mí. Yo siempre escribo al pastor, no deje de orar por mí. Cuando están en los martes en Conexión Vital Radio, en la oración. Pero ¿de qué sirve que otro ore y uno no ore? Yo creo que Nehemías tenía claro y entendía que oración es fundamental en la vida de cualquier creyente en Dios. Pero luego de eso usted va a ver el capítulo 2 y va a decir lo siguiente, 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y usted va a seguir leyendo y se va a dar cuenta que Nehemías tiene una gracia delante del rey, y el rey lo manda con provisiones, con gente, a reedificar esa ciudad que había sido caída, que había sido destruida. Pero digamos que de alguna manera es la respuesta a esa oración que Nehemías había hecho.
Entonces, se puede uno dar cuenta que hay un equilibrio entre oración, entre orar y actuar. Porque no solamente hay tiempos para orar y quedarse tranquilo. De hecho, Dios dice, oren y quédense quietos esperando mi salvación. Pero hay tiempos también para orar y para actuar también. Y Nehemías sabe discernir que es un tiempo no solamente para orar por los que están allá siendo maltratados y demás, sino que es un tiempo de hacer una oración delante de Dios, pero también de actuar. Y él se va provisionado para levantar y reedificar esta ciudad que había sido destruida. A veces uno como que ora, pero listo, yo voy a orar por un trabajo, pero me voy a quedar aquí en la casa, no voy a meter una hoja de vida porque Dios me lo va a traer a la puerta. Y el pensamiento, no solamente en eso, por poner un ejemplo, pero el pensamiento muchas veces que uno tiene es solamente de orar. Es como cuando si alguien se te acerca y dice, hermano, no tengo que comer, necesito que por favor me ayudes. Venga, pongo mi mano, Señor, envíale, pero yo tengo. Pero solamente lo mando con una oración y a veces hay que orar, está bien, oro por él, que Dios le mejore y lo demás, pero a veces uno puede actuar e ir más allá de simplemente hacer una oración. Así que es fundamental de pronto mantener ese equilibrio de orar y de actuar cuando se requiera el momento y el tiempo perfecto y adecuado. Pero este libro de Nehemías es interesante porque un líder como este se va a encontrar con diferentes cosas. Y en el capítulo 4, se va a encontrar Nehemías con lo que nos pasa a todos los creyentes. Con ciertos obstáculos, con ciertos momentos difíciles en la vida, que acontecen a todos, yo creo. No es cosa de uno, no es cosa solamente del pastor o del que predica, sino que los momentos difíciles en la vida uno no los agenda. Cuando tú empiezas el año, tú no dices, bueno, yo quiero que en el mes de marzo tenga un obstáculo para aumentar mi fe, y luego en noviembre. No, los momentos difíciles y que uno no espera pasan simplemente de repente porque sí. Y yo creo que Nehemías no llevaba la mentalidad de ir a reedificar una ciudad y que se le levantaran tantas cosas difíciles y complicadas en la vida. Pero el capítulo 4 va a decir lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver y ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones el polvo, las piedras que fueron quemadas? Y usted se va a dar cuenta que este capítulo 4 nos va a mostrar a ciertas personas que se levantan en contra de la reedificación que Nehemías estaba haciendo. Y yo creo que eso nos pasa a todos, como decía en algún momento. Siempre, sobre todo, cuando uno quiere edificar y levantar una vida en Dios, siempre hay gente que se levanta. Yo recuerdo hace un tiempo, mi papá es una persona muy incrédula, muy, de alguna manera, apartado de la fe, pero llegó un momento en la vida de él que alguien empezó a hablarle y él empezó como a prestar oído. Y él siempre ha sido bebedor, sinvergüenza, mujeriego y demás. Y él como que en 15, 20 días estaba como interesado, que le estaban predicando y lo estaban invitando a una comunidad. Y él fue y le comentó a un vecino que vivía al frente de la casa, vecino, estoy escuchando la palabra, yo creo que yo voy a convertirme. Y este vecino le dijo, ahora que te la vas a tirar de santurrón, un tipo tan sinvergüenza como tú. Y esas palabras desmotivaron a tal punto a mi papá que yo creo que más nunca en su vida volvió a pisar una comunidad. Y siempre, cuando una persona quiere acercarse a Dios, cuando una persona quiere espiritualmente tener un crecimiento, hay obstáculos en la vida. Hay obstáculos en la vida que siempre van a querer derrumbar lo que Dios quiere edificar en nosotros. Y aquí habían personas que los trataban de débiles y trataban de desanimarlos para que no reconstruyeran lo que Dios había puesto en el corazón de este líder, de este hombre llamado Nehemías. Y yo creo que a veces uno tiene en este tiempo obstáculos no de gente, o puede que de gente, pero también de otras circunstancias que están alrededor. A veces uno está viendo un buen programa de televisión, una buena película, y uno está concentrado y está metido en el cuento, pero cuando uno dice, voy a tratar de orar un rato, y usted verá que le empieza a sonar el teléfono,
empiezan a llorar los niños, empieza uno entonces a sentir ciertas molestias y bueno, al final no oro nada. Hay gente que usa la Biblia solamente cuando quiere que le dé sueño. Hay gente que tiene problemas de insomnio y dice, yo voy a leer la Biblia porque tengo rato de no dormir. Y empiezan a leer y dicen y se duermen y al día siguiente se levantan, gloria a Dios por la Biblia, que tiene el poder para hacer dormir. Pero no se trata de eso. Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. No en vano dice el apóstol por allá en 1 de Juan, si no estoy mal, que nosotros, dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, que el crecimiento y la prosperidad que Dios quiere para nosotros viene de adentro hacia afuera. Y eso habla de un crecimiento espiritual en nuestra vida. Crecer espiritualmente es cuando uno se da cuenta que no tienen que estarlo llamando para que, acuérdese que hay discipulado en su momento, acuérdese que este sábado tenemos reunión. Crecimiento espiritual tiene que ver con entender que hay momentos en la vida en que uno tiene que alimentarse espiritualmente hablando. Pero además de todo lo que le aconteció a este hombre llamado Nehemías, y que usted va a poder repasar con más tranquilidad después en su casa, es que en el capítulo 6 pasa algo interesante. Perdón, devolvámonos un momento al capítulo 5. El capítulo 5 va a decir lo siguiente. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido y prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano y a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Mire, este capítulo deja ver que como el pueblo estaba totalmente sumergido en la desgracia, si podemos decir de esa manera, había gente que se aprovechaba de esta situación. Había hermanos allí, judíos, compañeros, coterráneos, que veían a los demás en situación decadente y lo que hacían era, yo te voy a dar, pero necesito que me des tus hijos como esclavos. Y eso es aprovecharse de la situación de los hermanos. Aprovecharse de la mala condición del otro para ver en qué provecho puedo sacar yo de eso. Es como si yo digo, yo sé que estás en mala situación, te voy a prestar 1 millón de pesos, pero al 40% de réditos. Y eso es lo que uno puede ver en este pasaje, cómo uno puede ser tan indolente muchas veces con la posición que los demás hermanos tienen. Ni siquiera estamos hablando de gente inconversa, de gente del mundial, de gente que no conoce de Dios, sino de gente que sea parte del mismo pueblo. Y lo que hacía esta gente era aprovecharse de la condición de los demás. Más allá de que Dios nos llamó a nosotros a extender nuestra mano para bendecir, esta gente, aunque era el pueblo de Dios, estaba haciendo totalmente lo contrario. Y Nehemías lo sabe, y Nehemías se entera y empieza a reprender a la gente y esta situación empieza a cambiar un poco. Pero en este tiempo, yo conozco gente así también. Conozco gente que se aprovecha porque hay hermanos que vienen de otro, específicamente en este tiempo de crisis de Venezuela, he visto gente que son creyentes que vienen de allá y los emplean aquí por cualquier platito de comida porque se aprovechan de la situación. Y pasa mucho acá en esta ciudad y en otras ciudades también. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender de que Dios nos llamó a nosotros no a aprovecharnos de la condición de los demás, sino a poder extender nuestra mano para ayudar a los demás a salir de la situación en la que se pueden encontrar. Hoy están ellos así, nosotros no sabemos qué puede acontecer en un futuro. Pero bueno, sigamos avanzando en el texto. Ahora sí, el capítulo 6 va a decir lo siguiente. Mira lo que dice Nehemías en el capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe, a los demás de nosotros,
que yo había edificado el muro y que le quedaba en él y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había pasado las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decir: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Oro. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir por causa de la obra, dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Mire, este capítulo 6 muestra los mismos enemigos infiltrados que Nehemías tenía en el pueblo, pero esta vez ya no lo atacaron mandándole afrentas, desanimándolos, sino que en el capítulo 6 tratan de distraer la obra que Nehemías está haciendo. Y ahora le dicen: Nehemías, ven acá que tenemos que reunirnos. Pero veo una persistencia, porque Nehemías dice que 4 veces lo mandaron con el mismo recado, pero Nehemías le respondió de una manera impresionante: no puedo porque yo estoy haciendo una gran obra. Y este capítulo habla de distracción, tratan de distraer a Nehemías. Y si hay algo que hoy por hoy está causando un impacto fuerte en mucha gente creyente, es precisamente la distracción. Muchas veces nosotros estamos distraídos en cosas que están externas a nosotros y no nos damos cuenta que hay una obra por edificar espiritualmente hablando y a veces hasta físicamente hablando. Y nosotros muchas veces prestamos más atención a las cosas externas que están alrededor nuestro. Hoy por hoy estos smartphones son una gran bendición. Yo creo que son una herramienta impresionante. Pero hoy la mayor causa de distracción para nosotros son los teléfonos, la pantalla de Netflix o de Prime Video o de HBO o todas estas plataformas que hoy nosotros consumimos de una manera tan agitada. Y a veces estamos distraídos en cosas. Yo conozco gente que pasa literalmente 12 o 13 horas al día pegado a una pantalla. Sobre todo los jóvenes y adolescentes, uno a veces los tilda de que son los que están distraídos, pero gente adulta anda en la misma frecuencia. Así es. Incluso uno viene a la iglesia y muchas veces se deja distraer por todo lo que cada vez que le vibra el teléfono o demás. Y este es un tiempo para estar activos, para estar, digamos, con los ojos abiertos y más con todo lo que está aconteciendo. Hay situaciones alrededor nuestro que quieren distraernos de una u de otra forma. Lo que decía ahorita, uno a veces está tranquilo viendo televisión o comentando, hablando, con lo que sea, y a la hora de uno poder leer la Biblia o poder hacer una oración o poder hacer leer un libro, algo que tenga que ver con algo espiritual, entonces empiezan los niños a molestar y la gente alrededor a llamar y todo, y termina uno distrayéndose de lo que realmente es importante. A veces estaba viendo una estadística, tal vez ya haya cambiado, la vi hace un tiempo, que decía que los pastores en Latinoamérica oran en promedio 7 minutos al día. 7 minutos al día yo creo que es muy poco. Atendiendo gente, dando consejería, ocupándose de cosas en la comunidad y demás. Pero esta fría estadística decía que nuestros pastores en Latinoamérica 7 minutos al día dedican para hacer un tiempo de oración, en promedio. Y uno se da cuenta que hay comunidades que están destrozadas y tiene que ver mucho con eso, yo creo. Porque como decía hace un ratito atrás, uno de los pilares de la comunidad, ¿cómo se llama? De la cajal de Dios, ¿sí así se dice? Es la oración. Una y otra vez a nosotros se nos manda a orar sin cesar, a no dejen de orar, oren para que no caigan en tentación. Una y otra vez se nos está diciendo que nosotros tenemos que ser gente que permanentemente tiene que elevar un clamor y una oración al cielo. Y muchas veces nosotros estamos entretenidos en cualquier otra cosa y no dedicamos tiempo a realmente lo que puede sustentar y mantener nuestra vida espiritualmente hablando. Y leímos ahí que 4 veces consecutivas le mandaron el mismo mensaje a Nehemías. Y eso habla de persistencia. Y nosotros, los creyentes, muchas veces no somos persistentes.
A veces nosotros resistimos una vez o dos veces, pero no somos persistentes. La Biblia dice en el libro de Mateo que cuando Yeshua fue tentado por Satanás, le dijo una y otra vez, Satanás le decía, escrito está, una vez, escrito está, escrito está, escrito está, y persistentemente trataba de tentarlo con lo mismo, diciéndole escrito está, pero Yeshua sí tuvo el carácter y la tenacidad de poder persistir las tentaciones que le lanzaba. Yo creo que nosotros tenemos que ser persistentes en este tiempo, poder persistir en lo que nosotros sabemos y entendemos, no ser, como decíamos al inicio, gente fluctuante, sino gente que persiste. La Biblia dice en Hebreos que nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos hacia adelante para preservación del alma. Acompáñame al versículo 8 por un momento, al capítulo 8, perdón, por un momento. Es uno de los versículos que más me gustan, de los capítulos que más me gustan en este libro de Nehemías. Dice lo siguiente: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Mira lo que dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora, este es un pueblo que se está reencontrando con su cultura, digámoslo de esa manera. Es un pueblo que había sido cautivado, estuvo en cautiverio en Babilonia, ahora habían regresado a Jerusalén, estaban reedificando los muros, habían reconstruido ya la muralla y ahora están tratando de reencontrarse con su Dios, de reencontrarse con su pasado y con su cultura. Y en este capítulo 8 mandaron a traer el libro de la ley de Moisés para ver en qué necesitaba Dios que ellos hicieran. Y aquí va a decir que el sacerdote Esdras empezó a leer el libro delante de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. No solamente hombres, no solamente mujeres, sino todos los que podían entender. A mí me gusta cuando a veces la pastora Aura o el pastor Kenner dice, los adolescentes hoy se quedan. Porque a veces uno cree que ellos no entienden, pero los adolescentes tienen la capacidad de entender muchas cosas que la Escritura está diciendo y que pueden perfectamente discernir al igual que cualquier otra persona. Dice, y mire otra vez hace énfasis, mujeres, hombres y todos los que podían entender. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que prestar atención a veces con nuestros hijos, porque uno siempre dice, no, es que los pequeños no entienden, ellos no saben qué es Shabbat, ellos no saben qué es leer la Biblia, ellos no saben qué es oración, denle el celular y déjenlos aparte. Y ellos, hay cosas que tienen la capacidad de entender. El día lunes de esta semana yo estuve en una entidad acá en la ciudad haciendo una diligencia, y mientras estaba allí en la sala de espera durante un buen rato, vi una persona que estaba ahí sentada, un señor como de unos 50 años de edad, yo creo, y estábamos ahí cerca, y yo empecé a meterle tema de conversación, porque a mí me gusta siempre hablar. Y mientras hablábamos y todo, resulta que este señor es creyente hace 28 años. Y empezamos a hablar y él me dijo, yo no sé por qué mi vida fue así, yo soy un hombre de Dios, sirvo al Señor, toco en la alabanza, hace 28 años que conozco de Dios y no entiendo por qué mi hijo se volvió un sicario. No entiendo por qué mi hijo se volvió drogadicto si yo soy un hombre de Dios. Y esto me sorprendió. Porque yo, pues, fue lo menos que pensé que él me fuera a decir, pero él me dijo, hace años atrás, mi hijo ha intentado asesinarme 3 veces. Y mi hijo me dijo en la cara, el día más feliz de mi vida va a ser el día que yo te mate a ti. Imagínese eso. Y este hombre casi que con lágrimas en los ojos me decía, mi hijo, el que yo cargué cuando nació, el que yo enseñé a caminar, el que yo llevaba en mi bicicleta, el que yo enseñé a estudiar, el que yo enseñé a leer, mi hijo me dice que el día más feliz de su vida va a ser el día que acabe conmigo. Y esto a mí me puso muy triste. Tal vez hace un tiempo no hubiera reaccionado de esa manera, pero desde hace unos meses que me enteré que voy a ser padre, esto como que me tocó más, porque yo por un momento me puse en los zapatos de aquel hombre. Y me entristeció.
Que tu hijo venga y te diga, el día más feliz sea cuando yo te mate. He intentado matarte 3 veces y no he podido. Ni siquiera que te mueras, sino que yo te mato. Y es un hombre que hace 28 años sirve al Señor y no entiende por qué, no solamente este hijo, los otros 2 también son drogadictos, pero este es el que es sicario, que es el mayor de todos. Y me dijo, yo no podía tener hijos, me casé y le dije a mi esposa que no íbamos a tener hijos, y 2 años después que nos casamos, Dios hizo un milagro y tuvimos nuestro primer hijo, lo presenté a Dios, se lo entregué al Señor y ahora resulta que es un sicario. ¿Qué pasó ahí? Y yo le dije, pero mire, si la Biblia dice que cuando los niños se instruyen en el camino desde pequeños, él me dice, yo creo toda la Biblia menos ese versículo, porque mi hijo no salió así. Yo le dije, pero ¿qué pasó? Y resulta que como son niños, creemos que ellos no entienden. Como son niños, creemos que ellos no saben, como decía ahorita, no saben qué es un Shabbat, no saben qué es leer la Escritura, entonces los echan a un lado. Nosotros aquí hagamos plática de adultos, oremos nosotros, reunámonos nosotros y los niños por allá que se entretengan en alguna cosa en Netflix. Y los niños hay que involucrarlos porque mire, el texto dice, leámoslo una vez más, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, lo cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo el libro delante de la congregación, leyó el libro delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Los niños entienden muchas cosas. Y hablé un rato con este hombre y me fui triste de allí cuando me fui, pensando en él, y he orado por él todos estos días, porque es un hombre que se le ve la tristeza, porque no se preocupó por enseñarle a sus hijos la Escritura. Y está comprobado, he visto algunas situaciones, he leído científicas que dicen que lo que los niños van a aprender toda su vida, el 80% de eso lo aprenden en los primeros 5 años de vida. Su personalidad y demás. Es decir, que un niño de 3 años que usted le enseña a hacer el Shabbat, es un niño que va a crecer con eso. Es un niño que sabe que es una oración, es un niño que sabe que hay un Dios. Pero si usted los deja aparte, lo más probable, no voy a decir que termine como los hijos de este señor, pero es muy probable que ellos en un momento dado no tengan que ver con comunidad, con Biblia, con nada de eso. Porque no en vano la Escritura dice que desde pequeños hay que instruirlos. Y aquí, yo no sé, yo cuando leo esto, no sé usted, pero yo me hago como la película en la cabeza. Y aquí dice que mujeres, hombres y todos los que podían entender. Yo creo que había niños ahí también. Pero sigue diciendo lo siguiente. Bueno. Excelente, hay una versión que dice que niños literalmente. El versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas consecutivas leyendo la Escritura. Y yo no sé, no dice acá, pero yo sospecho que estaban de pie. Durante 6 horas consecutivas, mientras leían la Torá y leían las Escrituras, y ellos ahí, sin moverse durante 6 horas, escuchando lo que Dios había mandado a Moisés. Y sigue diciendo, en presencia, mira luego, nuevamente dice, verso 3, dice, en presencia de hombres y mujeres, y dice otra vez, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, yo creo que este pueblo estaba como que, ¿y qué más dice? ¿Qué más dice? Estaban atentos al libro de la ley. Yo creo que nosotros tenemos que aprender que cada vez que uno viene a escuchar la palabra, tiene que venir atento. A veces uno viene y como que, oye, ¿dónde habrá comprado el pastor esas lámparas? Voy a cotizar una en Home Center para ver cuánto. Y aquí el predicador haciendo y predicando y de todo, y lanzando una palabra, y uno como que, ¿qué iré a hacer de almuerzo ahora que llegue a la casa? Pero el texto está diciendo que los oídos de este pueblo durante 6 horas consecutivas estuvieron atentos a lo que se leía en esta plaza, de pie. Uno tiene que, yo creo, saber honrar la palabra de Dios. En este tiempo a veces la palabra se menosprecia y se le da un gran preámbulo a la adoración, a la alabanza, y a mí me gusta y me gusta la adoración y todo esto es bueno, pero este pueblo no tiene un preámbulo.
Ellos se para el sacerdote a leer la escritura y simplemente ellos están atentos escuchando. Y hay comunidades donde se dan los anuncios, se da todo, y hay 20 minutos o 15 minutos de palabra. Conozco comunidades así. Pero mire, el versículo 4 va a decir lo siguiente. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para esto. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y el sumo sacerdote a la mano izquierda. Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Yo dije, si mi hijo es hombre, le pongo Mesulán. Muy bien, dice el 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo, mire lo que dice nuevamente el versículo 5, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Mire, esta gente sabía honrar la palabra de Dios. Ellos están reencontrándose con el Señor de alguna manera, si podemos decirlo de esa forma, y ahora están recibiendo todos los mandatos que Dios había dado desde el Génesis. Están otra vez volviéndose a reencontrar con ese pasado, con esa Torá, con esa escritura, y están allí atentos a todo lo que dice. Y yo creo que nosotros tenemos que honrar la palabra en este tiempo. Esta gente estaba dándole honra a la Torá. A veces uno aquí, yo me he dado cuenta en estos 11 años que tengo de estar caminando con el Señor, que uno a veces dice, viene el grupo X o X cantante, vale 50,000 pesos la entrada, hablando en pesos colombianos, y la gente full, los lugares llenos, pero dice, no, vamos a hacer un seminario, un taller de la palabra, vale 15,000 pesos, 15,000 pesos, qué caro 15,000 pesos. Y a veces nosotros no honramos la palabra, y la palabra es la que tiene el poder que no tiene cualquier otra cosa. La Biblia dice que esa palabra es como un martillo que quebranta la piedra, que esa palabra es viva y eficaz, porque aquí no vamos a hablar las palabras del presidente, no vamos a hablar la palabra de fulano, vamos a hablar la palabra de Dios, que tiene el poder que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos que aprender a honrar esa palabra. Hay gente que edifica su fe no en la palabra, sino en testimonios. Yo no estoy diciendo que los testimonios sean mentiras, simplemente que hay gente que se fundamenta en eso. No, es que demoró 72 horas muertas y fue al infierno, y allá vio hermanos que estaban tomando Coca-Cola porque la Coca-Cola es del infierno y tal, y ahora yo vengo con un mensaje del infierno, y hay gente que vive así. Y el fundamento nuestro debe ser la palabra de Dios, no el testimonio o la experiencia de fulano. Yo, para invertir 1 hora viendo el testimonio de fulano que fue al infierno, prefiero invertirlo en la palabra que puede edificarme. No es que tenga nada contra los testimonios o algo así, simplemente que las cosas deben estar en su lugar. Y yo no sé si de pronto sea achapado a la antigua, yo me considero joven todavía, pero para mí la palabra es irreemplazable. No se puede reemplazar con nada. Yo he conocido gente que no, la palabra de hoy es vamos al parque. Esa es la palabra. Ese es el servicio. Y no estoy diciendo que esté mal hacer eventos y ¿cómo se dice?, recreaciones y demás, pero la palabra es irreemplazable. Es más, es tan irreemplazable que la Biblia dice en palabras de Yeshua que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Sigue diciendo lo siguiente, mire. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinándose a tierra. Mire, luego que esta palabra es suelta, luego que esta palabra es dada al pueblo, luego que ellos escuchan durante 6 horas consecutivas la instrucción de la Torá, este pueblo dice amén y amén. Y yo en la escritura no encuentro tantas veces ese amén y amén. Amén, amén, ese amén es como una respuesta inteligente frente a lo que se está lanzando en la palabra de Dios. Y hay gente extremista, ¿no? Hay gente que todo es amén. ¿Quién prende la luz? Amén. Buenos días, amén. Yo no veo el amén como algo, como un piloto automático. A veces y hay gente que se lleva el amén incluso para la casa. Mi amor, ¿te hago el desayuno? Sí, amén, amén, amén. Pero el amén es una respuesta inteligente frente a la palabra que se está dando en este día. Y ahora, al contrario,
entonces que no todo es amén, sino que nunca dice amén. Entonces se predica o se da una palabra y nadie dice amén. A veces hay que decir amén, hermanos. Entonces hay como extremos, ¿no? Pero amén es una respuesta inteligente frente a una palabra de Dios. Y no solamente hay un amén, sino que esta gente se arrodilla y adora al Dios de los cielos allí. Sigue diciendo en el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acud, Sebeí, bueno, todos estos nombres que uno ya están allí. Miren lo que dice el versículo 7. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Y el pueblo estaba qué? Atento en su lugar. Mire, había gente que como el pueblo estaba atento, no solamente eso, sino que él les hacía entender lo que es, por si alguien no entendía, había gente que le hacía entender a las personas lo que esa ley estaba diciendo. Y esto habla de gente, de líderes, que el pastor Ken, la pastora Aura, el Moray, en San José que está acá, que tiene la posibilidad de enseñar en los Shabbat y demás. Yo creo que el trabajo del líder es hacerle entender a la gente lo que Dios está diciendo a través de la Escritura. Ese es el trabajo de un líder, ese es el trabajo de un predicador, de alguien que enseña. Es decir, que la responsabilidad y la obligación del que predica es prepararse bien en la Escritura. Es leer palabra, pero no solamente palabra, leer libros alternos a la Biblia, es llenarse de un tal conocimiento de que la palabra pueda ser dada a entender de una manera correcta a los oyentes que están allí. Hay predicadores a veces que no se le entiende lo que predican. Y el texto dice que estas personas que estaban aquí hacían entender a la gente la ley, la palabra. Así que es la obligación, yo creo, de todo predicador prepararse bien para enseñar de una manera correcta la Escritura. Escudriñar, no en vano Yeshua dijo, escudriñen las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Maestro. Dice el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que decíamos hace un momento, una cosa es venir y pasarle por encima al texto y venir y estar en el celular, y otra cosa es poder entender lo que o lo que Dios está diciendo, si podemos decirlo de esa manera. Es decir, cada Shabbat que nosotros nos dirigimos a este lugar, o cada vez que usted prende Conexión Vital Radio o que pone el canal en YouTube, tenemos que tener el sentido abierto, los sentidos abiertos. Antes las abuelitas decían, póngale sentido, hijo, póngale sentido a la cosa. Poner los sentidos abiertos para poder entender lo que uno está haciendo ahí. A veces uno está en la casa, y no estoy diciendo que a mí no me pase, me ha pasado muchas veces. A veces uno está en la casa y está picando la cebolla, y amén, 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 y está picando la cebolla y tal, y la cosa, y a veces, está llorando mamá, pero no es por la palabra, es por la cebolla que estoy aquí. Y a veces uno no se concentra y no tiene sentido de entender lo que Dios está tratando de comunicar a través del predicador que está allí parado, gritando y de todo lo que sea. Puede haber el mejor predicador, el recontraungido que te dando un mensaje, pero si una persona no está dispuesta a escuchar y entender, no le va a hacer efecto eso que se está predicando. Por muy buen maestro que sea. Porque esta gente que está aquí, no solamente vino a esa plaza a escuchar la palabra, sino que trajo no solamente la oreja, sino el oído para entender, escuchar y aprender lo que allí se está enseñando de Dios. Mire lo que sigue diciendo. El versículo 9. Perdón, el 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron al pueblo: día santo es a nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire, toda esta gente que hacía entender al pueblo le decía a la gente que no lloraran, porque esta gente, como decía hace un momento atrás, se habían reencontrado con su Dios, y esto le causó llanto, y les causó, tal vez lloraban de alegría, tal vez de tristeza, porque habían quebrantado toda la Torá. Pero esta gente le dice, no empiecen a llorar, que este es un día santo para Dios. Estamos volviendo a Dios nuevamente. Y el versículo 12, mire lo que dice.
El 12, sí, saltemos al 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. O sea, esta gente, el escuchar la palabra puso en ellos como las ganas no solamente de irse a tener alegría y comer y gozar, sino también de compartir con aquellos que no tenían. Pero esto causó, ¿por qué? Porque habían entendido lo que habían escuchado. A veces el pastor que el otro día decía que había una hermana que decía, hermana, ¿y de qué hablaron hoy en la iglesia? De la Biblia, de la Biblia. Gloria a Dios, qué palabra, de la Biblia. Es lo lógico que se hable de la Biblia en un culto o demás, pero uno tiene que entender, no solamente ir y escuchar y estar como zombie allí sentado, sino prestar oído y entender la palabra que Dios nos está dando a nosotros. Y hay algunas cosas más, pero yo creo que por causa de tiempo quiero saltar al versículo, al último capítulo. Bueno, leamos el capítulo 9 un momentito, un texto que está aquí. 9:38. Dice de la siguiente manera. Luego que ellos escuchan toda esta palabra y la ley y todo esto, el 38 va a decir, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribamos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es decir, una vez ellos escuchan esta palabra, escuchan la ley, escuchan lo que Dios quiere que este pueblo haga, ellos vuelven a sus raíces, si podemos decir de esa manera, y ellos cuando escuchan esto no solamente se quedan allí, sino que dicen, nosotros desde hoy vamos a hacer un pacto, si podemos decir de esa manera, un compromiso con Dios de guardar toda esta ley que se nos ha hablado en este día. Y usted ve en el capítulo 10 cuando empieza que están los nombres de todas las personas que firmaron aquel documento. Se hizo como un documento legal, si podemos decirlo de esa manera, para dejar por escrito que se comprometían a guardar cada una de las palabras de la ley que se les había leído. Pero en el capítulo 13, que es el último capítulo para finalizar allí, en el versículo 15 va a decir lo siguiente. Nehemías había ido nuevamente allá al rey a 1300 kilómetros de distancia, había regresado y mire con lo que Nehemías se encuentra ahora. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Podríamos leer un poco más, pero solamente quiero denotar esto. Y es que este compromiso que ellos habían hecho con lágrimas en los ojos y habían dejado por escrito delante de Dios y delante de los sacerdotes y demás que habían ahí, ahora Nehemías fue y regresó y encuentra al pueblo otra vez sumergido en el pecado. Porque corromper o, digamos, violar el día de reposo era una falta grave. Y ellos se habían comprometido a no hacerlo. Les pasó igual que cuando Moisés fue por las tablas, el pueblo había salido de la esclavitud y estaban alegres y confiando en Dios. Moisés subió al monte y cuando regresó con las tablas ya los encontró corrompidos. Algo similar le pasó a Nehemías. Cuando regresó, nuevamente encontró al pueblo otra vez corrompido. Y uno puede darse cuenta que este pueblo empezamos diciendo que edificó unos muros, una muralla, y ahora la ciudad estaba bien fortificada, pero internamente estaban apartándose nuevamente de los mandatos de Dios. Y leí al principio el libro de Romanos en aquel versículo en el capítulo 12, porque nosotros tenemos la tendencia, no sé por qué, a ser así de fluctuantes, a no ser totalmente renovados, aunque Dios nos dio las armas y todas las, digamos, características para uno poder, herramientas, si podemos decir, para uno poder renovarse en nuestra mente y demás, pero por dentro, a veces hay gente que quiere parecerse un buen cristiano. En este tiempo, en este movimiento, hay gente que quiere parecerse un buen judío, pero por dentro muchas veces no somos absolutamente nada. O por lo menos vamos perdiendo lo que en algún momento teníamos y volvemos a recaer nuevamente.
mientras estudiaba un poquito esto y trataba de ver qué mensaje podía ponerle, qué título podía ponerle a este mensaje, le puse algo que se me ocurrió, le puse el título Casi Renovados. Porque en este punto de la historia del libro de Nehemías, el pueblo ya había reedificado los muros y las murallas y todo esto, pero por dentro aún no estaban renovados. La ciudad estaba renovada, reconstruida, pero ellos no. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos no que amoldarnos a lo que la gente vive normalmente, sino que seamos renovados cada día. Así como se renueva las misericordias de Dios cada mañana, tenemos que renovarnos nosotros también. Y este libro de Nehemías termina extraño porque empieza con un Nehemías reedificando, lleno del poder de Dios, si podemos decir, para levantar esto, para, a pesar de las circunstancias difíciles que tuvo, a pesar de las distracciones que pudieron aparecer en la vida, pudo reedificar estos muros. Pero él termina diciendo: Dios, acuérdate de mí, cómo intenté hacer todo esto, cómo limpié todo esto. Sin embargo, en pocas palabras, como si dijeran: no pude hacerlo, pero acuérdate de mí y de mi intención, que así lo hice. Y yo quiero que nosotros podamos entender el que la renovación tiene que ser algo, digamos, diario en nuestra vida, porque hay circunstancias que quieren derrumbarnos, hay circunstancias que quieren vernos caídos, pero Dios nos llama a poder no vivir conforme a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, sino ser renovados cada día en nuestro entendimiento. A veces nuestro problema ni siquiera es espiritual, sino mental, porque nuestra mente nos juega malas pasadas muchas veces. Y tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalizamos con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, de ayuno, Señor. Gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Ayúdanos a estar renovados en ti, Señor. Cada mañana al despertar, así como son nuevas tus misericordias, que podamos renovarnos cada día, soltar las cosas que nos estorban, soltar las cosas viejas que están allí, Señor, haciéndonos daño muchas veces, Dios de los cielos, y podamos ser renovados en ti para conocer, eterno Dios, cuál es tu buena voluntad para con nosotros, para con nuestra vida, para con nuestra comunidad, para con nuestra familia, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Perdónanos, eterno Dios, cuando hemos, Señor, caído nuevamente, hemos hecho compromisos contigo, si hemos fallado, Señor, te pedimos perdón en esta hora, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a reedificarnos, Señor, a poder, Dios de los cielos, caminar como tú quieres que caminemos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor. Bendecimos a cada hermano que está, Dios de los cielos, en cada país, en cada nación del mundo, escuchando, Señor. El que va a escuchar tal vez después, Señor, esta enseñanza, Dios amado. Gracias por este tiempo, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.